En lo más profundo y oscuro del sistema carcelario de Estados Unidos en Texas, un hombre decidió romper las estrictas reglas e hizo que los antes temibles guardias de prisión parecieran niños. Se trataba de un hombre ingenioso, un genio que había logrado escapar de la prisión no una, ni dos, sino 4 veces seguidas en menos de 5 años. Cada escape fue más complicado y brillante que el anterior, pero el último, en particular, estaba a punto de trascender todos los límites y llevar toda la historia a un nuevo nivel. Fue tan extraordinario que algunos podrían pensar que era el guión de una película loca. Nuestra historia comienza a principios de los años 90, con un hombre llamado Stephen Jett Russell. En ese momento, Stephen no tenía antecedentes penales y trabajaba como contador para una empresa, llevando una vida tranquila y sin problemas. Sin embargo, la vida de Stephen dio un giro dramático cuando su gerente lo despidió injustamente. Este incidente lo dejó sintiéndose extremadamente enfadado y decepcionado, especialmente porque se había dedicado a su trabajo y había invertido la mayor parte de su tiempo en él. Después de este suceso, la perspectiva de Stephen sobre la vida cambió por completo. Se transformó de un individuo pacífico y respetuoso de la ley en una persona llena de ira y odio. La amargura que sentía hacia el sistema encendió un fuego dentro de él, empujándolo hacia un camino que cambiaría su destino para siempre. Stephen era conocido por su inteligencia a la hora de tratar con las personas y las situaciones sociales. Así que decidió utilizar esta inteligencia para convertirse en un estafador. Su viaje comenzó con operaciones de fraude a pequeña escala, dirigidas a compañías de seguros. Simulaba accidentes, algunos de los cuales podrían haber sido potencialmente peligrosos, con el fin de cobrar el dinero del seguro. Sin embargo, en 1992, una de sus operaciones fraudulentas fue expuesta. Fue rastreado y detenido por las autoridades. Tras su arresto, fue condenado a 6 meses de prisión por la estafa descubierta, pero Stephen no tenía intención de cumplir la condena completa. Inmediatamente comenzó a idear un plan de escape que ejecutaría solo un mes después de haber ingresado en prisión. Durante ese mes, Stephen observó de cerca a los guardias y trabajadores, estudiando sus rutinas y movimientos dentro de la prisión. Descubrió un método sencillo para engañar a los guardias y salir de la cárcel. Stephen notó que había trabajadores que ocasionalmente entraban en la prisión para realizar ciertas tareas, y que cuando salían, simplemente se dirigían a la sala de guardias. Tocaban en el cristal, y los guardias les abrían la puerta, permitiéndoles salir fácilmente. Lo que distinguía a estos trabajadores era que vestían ropa civil en lugar de uniformes de prisión, y llevaban radios portátiles. Stephen se dio cuenta de que estos trabajadores no eran empleados permanentes de la prisión, sino individuos que venían periódicamente a realizar tareas y luego se iban. Entonces, hizo un trato con alguien para que le introdujera ropa de civil y una radio portátil. Con estos elementos, Stephen podría pasar desapercibido entre los trabajadores, fingiendo inspeccionar ciertas áreas de la prisión mientras hablaba por la radio. Después de un rato, Stephen se acercó a la sala de guardias y les dio una señal discreta desde detrás del vidrio, pidiéndoles que le dejaran salir. Y así, como si nada, los guardias abrieron la puerta de la prisión, permitiendo que Stephen emergiera una vez más como un hombre libre. Tras esta audaz escapada, adoptó una nueva identidad y encontró refugio. Stephen se trasladó al estado de Florida, donde permaneció fugitivo durante 2 años, desde 1992 hasta 1994. Pero el destino, con sus giros impredecibles, tenía otros planes para Stephen. Durante un audaz robo que involucraba la falsificación de cheques de seguro, su suerte se acabó. Acusado por implacables investigadores, fue capturado de nuevo.
A medida que la verdad se desenmarañaba, el convicto fugado Stephen se encontró de nuevo en el corazón de la tormenta judicial. Fue devuelto a Houston, Texas. Decidido a liberarse del interminable ciclo de escape y captura, tomó una decisión que cambió su vida. Esta vez, decidió cumplir su condena en prisión, especialmente porque el tiempo restante era menos de un año. Sin embargo, después de cumplir su condena y al ser liberado, aceptó un trabajo como humilde trabajador en una tienda de comestibles, pero no pudo saciar su deseo de algo más significativo. Quería apoderarse de una vida de lujo y fortuna. Con una determinación de acero, trazó un nuevo rumbo, dejando atrás el mundo del fraude a pequeña escala. Stephen centró sus miras en un plan más grandioso que prometía una riqueza y seguridad inmensas. Aspiraba a orquestar una gran operación de fraude que garantizaría su libertad financiera de forma indefinida. Después de un corto tiempo, la oportunidad perfecta estaba a punto de presentarse. Un anuncio en el periódico captó su atención. Una oportunidad para un papel crucial como gerente financiero en una de las compañías de seguros de salud más prestigiosas de América. El problema era que no tenía credenciales ni experiencia laboral en este campo. Sin embargo, esto no era algo que lo detendría. El primer paso que dio fue falsificar su currículum, adornándolo con impresionantes títulos, calificaciones e incluso experiencia previa trabajando para varias compañías de seguros. Y esto solo era el primer paso. Después de eso, Stephen sabía que necesitaba familiarizarse con el lado intelectual del sector. Procedió a comprar algunos periódicos financieros, como el Wall Street Journal, y varios libros sobre gestión financiera. Stephen tenía una inteligencia aguda con habilidades de comprensión excepcionales. Rápidamente absorbió la información y todos los detalles necesarios, familiarizándose con el lenguaje y la terminología del campo financiero. Cuando llegó para la entrevista, todo salió sin problemas. Sus impresionantes calificaciones y elocuencia convencieron sin esfuerzo a los entrevistadores de que él era el candidato perfecto para el trabajo. Al concluir la entrevista, le pidieron con entusiasmo los nombres y números de las empresas con las que había trabajado anteriormente para preguntar sobre su desempeño. Stephen proporcionó voluntariamente 3 referencias, todas las cuales eran números conectados a un servicio de reenvío de llamadas. Cuando alguien llamaba a esos números, la llamada se redirigía a Stephen, quien las respondía él mismo. Stephen contestaba hábilmente cada llamada, adoptando varias personalidades para ajustarse a las identidades fabricadas de sus supuestas referencias. Si te está gustando el video, no olvides seguir el canal de YouTube y dar un like a este video. Su voz se transformaba sin esfuerzo, asumiendo diferentes tonos, acentos e incluso personalidades con cada conversación. Tejía un tapiz de elogios y falsas referencias, consolidando aún más la ilusión de su impecable reputación. Los llamantes desprevenidos no tenían ninguna razón para dudar de la autenticidad de sus interacciones. Pocos sabían que solo eran peones en el intrincado juego de engaño de Stephen. A medida que la compañía escuchaba con avidez los elogios que le llovían, sellaron su destino sin saberlo. Stephen, el oportunista astuto, había manipulado con éxito su camino hacia una posición de poder e influencia dentro de la empresa, preparando el escenario para que su gran plan se desarrollara. Sin embargo, desafortunadamente para él, un movimiento estúpido lo expuso. Cometió el error de refinanciar su casa para obtener una tasa de interés más baja. El empleado del banco notó las cantidades sustanciales de dinero que fluían a través de su cuenta y se preguntó de dónde obtenía tales sumas. Al rastrear el dinero, lo llevó de vuelta a la compañía de seguros de salud donde trabajaba Stephen. Cuando la noticia llegó al CEO de la empresa, acompañado por los ejecutivos senior, se sumergieron en sus registros financieros
y descubrieron las actividades sospechosas y transferencias orquestadas por Stephen dentro de la empresa. A medida que se desarrollaba la investigación, la oscura verdad se reveló rápidamente. Descubrieron que él era un criminal en libertad condicional. La noticia se extendió como un incendio, llegando a los oídos de la oficina del fiscal de distrito en cuestión de momentos. Pero, antes de que el caos pudiera engullir a todos, Stephen sintió el peligro inminente. Sin dudarlo, intentó escapar. Logró retirar alrededor de $4,000 de varios cajeros automáticos antes de que sus cuentas fueran congeladas. Sin embargo, Stephen, impulsado por la desesperación, se atrevió a hacer un movimiento imprudente. Creyó que tenía la oportunidad de deslizarse de nuevo a la seguridad de su hogar para recuperar algunas de sus pertenencias valiosas. Lo que no sabía era que la policía estaba un paso adelante y había vigilado su residencia, esperando pacientemente su regreso. Cuando se acercaba a su puerta de entrada, fue sorprendido por las autoridades y fue apresado una vez más, cayendo de nuevo en las profundidades del encarcelamiento. Esta vez, la fianza para su libertad condicional ascendía a la exorbitante suma de $950,000. Parecía imposible para él obtener tal cantidad, especialmente después de que todas sus cuentas fueran congeladas. Sin embargo, Stephen se negó a aceptar su destino. No tenía intención de permanecer encarcelado. En menos de 2 meses después de su arresto, comenzó a ejecutar un audaz e inconvencional plan de escape. Con nervios de acero, Stephen aprovechó una oportunidad dentro de las paredes de la prisión y marcó el número de la oficina de registros del condado de Harris, el mismo condado donde estaba encarcelado. La persona que respondió su llamada era una empleada que trabajaba en la oficina. Sin dudarlo ni un instante, Stephen afirmó audazmente ser el juez Charles Sham, el mismo juez que había presidido su caso. Como un maestro manipulador, Stephen tejió una historia de intriga, revelando un giro impactante. Le dijo a la empleada que tenía a un recluso bajo su jurisdicción con el nombre de Stephen Russell y que habían llevado a cabo una sesión de apelaciones clandestina que resultó en un cambio sorprendente. La libertad condicional, previamente establecida en un asombroso $950,000, había sido drásticamente reducida a un mero $45,000. La incredulidad inicial de la empleada comenzó a desmoronarse bajo el peso de la certeza inquebrantable de Stephen. Cada palabra que pronunciaba resonaba con un aire misterioso de importancia, dejándola cuestionar su propio juicio. Para sellar la ilusión, Stephen divulgó hábilmente detalles intrigantes del caso, pintando un retrato convincente del enigmático juez. Finalmente, la empleada desprevenida siguió adelante y modificó la fianza de libertad condicional de Stephen, reduciéndola de $950,000 a $45,000. Ahora, Stephen enfrentaba una carrera contra el tiempo para conseguir rápidamente los $45,000 restantes, sabiendo que cualquier movimiento sospechoso podría llamar la atención de las autoridades. Ante el fracaso de su plan, Stephen ideó otra estrategia. Contactó a una empresa de financiación de prisioneros. Aunque las condiciones normalmente no se aplicaban a él, de alguna manera logró convencerlos de pagar su fianza, vendiendo sus propias políticas al imponer ciertas condiciones a los prisioneros que buscaban fianza. Las autoridades en el condado de Harris, Texas, pronto se dieron cuenta del engaño de Stephen. No tardaron en descubrirlo, solo 5 días después de su fuga. Desafortunadamente para Stephen, la policía y los investigadores lo tenían bajo constante vigilancia, monitoreando sus llamadas. A través de estas conversaciones interceptadas, pudieron localizar su ubicación. Descubrieron que había viajado a Florida y redujeron su búsqueda hasta que se dieron cuenta de que se estaba alojando en uno de los hoteles frente a la playa en West Palm Beach, Florida. Ahí fue donde las autoridades finalmente lo atraparon.
sorprendiendo a Stephen tanto por malversación como por su audaz fuga. A pesar de la gravedad de los cargos, podría haber recibido una sentencia más leve. Sin embargo, Stephen, en un acto inesperado, confesó su culpa y aceptó el juicio sin apelar. Incluso el fiscal se mostró sorprendido por la rapidez con la que aceptó la sentencia, que era bastante severa. Pero Stephen tenía otros planes. Desde antes de que comenzara el juicio, sabía que no cumpliría la totalidad de su condena. Planeaba escapar nuevamente, sin importar las circunstancias. Esta vez, no lo enviaron de regreso a la cárcel del condado de Harris. En su lugar, lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Texas, donde las autoridades y los oficiales de la prisión fueron advertidos de su astucia y posibles intentos de engaño. Tenían que mantener una vigilancia constante. Sin embargo, la supuesta impenetrabilidad de la prisión y la mayor seguridad hicieron que se confiaran demasiado. Creyeron que sería imposible para Stephen escapar de nuevo. Pero, mientras los oficiales se sentían seguros, Stephen estaba observando, contemplando y tramando su nuevo plan. Las semillas de su nueva idea comenzaron a germinar cuando notó la presencia de una ala médica dentro de la prisión. Todos los médicos y enfermeras usaban batas verdes y azules, colores que no se parecían en nada a los uniformes de los guardias, salvo por el tono. Stephen se preguntaba cómo podría replicar ese color verde en su propia ropa. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logró teñir su ropa de prisión para que coincidiera con el verde de las batas médicas. El viernes 13 de diciembre de 1996 decidió ejecutar su plan. Primero se puso la ropa verde recién teñida y luego se vistió con el uniforme blanco de la prisión por encima. Después de desayunar temprano a las 4 de la mañana, buscó un lugar aislado donde se deshizo de su uniforme blanco y quedó con la ropa verde de los médicos. Con una confianza inquebrantable, caminó hacia el área de los guardias. Stephen había estado observando esta zona durante mucho tiempo y sabía que la guardia femenina solía pasar la mañana hablando por teléfono, descuidando su vigilancia. Como maestro de la manipulación, saludó a la guardia desde detrás del cristal y la convenció sutilmente para que presionara el botón y abriera la puerta. Una vez más, Stephen se convirtió en un hombre libre, pero sabía que debía moverse rápidamente antes de que descubrieran su fuga. Caminó hasta una casa cercana y tocó la puerta. Cuando el dueño de la casa abrió, Stephen, con su ya famosa destreza para engañar, afirmó ser un médico que trabajaba en la prisión. Dijo que había bebido en exceso, estrellado su coche y no quería que las autoridades de la prisión se enteraran. Pidió un viaje para regresar a su hogar, y el hombre, convencido, accedió a llevarlo. Stephen llegó a un pueblo cercano, donde tomó un taxi. Con la misma seguridad que lo había caracterizado, le dijo al taxista que era cirujano en el Centro Médico de Texas, en Houston, y que había sido convocado para una emergencia. Necesitaba que lo llevaran lo más rápido posible. Al llegar al hospital, Stephen le pidió al taxista que esperara mientras supuestamente iba a su casillero a buscar dinero para pagarle. Pero Stephen, fiel a su astucia, se marchó sin volver nunca más. Así, completó exitosamente su tercera fuga, dejando a las autoridades desconcertadas una vez más. Decididos a poner fin a su ola de escapes, las autoridades tomaron una decisión drástica: enviar a un agente especial para localizarlo y llevarlo ante la justicia. El agente encargado de capturar a Stephen era Terry Capps, líder de la Unidad de Operaciones Especiales dentro de la Administración Penitenciaria. La tercera fuga de Stephen, especialmente desde una instalación de máxima seguridad, fue un duro golpe para la reputación de la organización, y Terry estaba decidido a restaurarla. Sabía perfectamente que Stephen era un maestro del engaño y que atraparlo no sería fácil.
Con ese desafío en mente, Terry formó un equipo especializado dedicado exclusivamente a la captura de Stephen. La búsqueda inicial los llevó al pueblo de Huntsville, cerca de la prisión, pero Stephen ya había huido mucho más lejos. Como se mencionó, tras tomar un taxi en Houston, Stephen dejó el estado de Texas y se dirigió a Mississippi, más precisamente a la ciudad de Blue City. Este lugar, conocido por sus casinos, le ofrecía la oportunidad de ganar algo de dinero apostando, aprovechando su habilidad para manipular y engañar. Mientras Stephen se ocultaba en Blue City, Terry y su equipo trabajaban sin descanso para seguirle el rastro. Tras varios días de investigación, lograron identificar a una persona que había estado en contacto con Stephen recientemente. Gracias a esa pista, confirmaron que estaba en Mississippi. Inmediatamente, Terry contactó al sheriff de la ciudad y le envió fotos de Stephen, instruyéndolo para que lo arrestara en cuanto lo viera. Lo más sorprendente de la historia fue la forma en que Stephen fue capturado. El propio mariscal de la ciudad se encontró con él por pura casualidad mientras caminaba por las calles de Blue City. Al verlo, lo reconoció de inmediato por las fotos que Terry le había enviado. Increíblemente, de entre todas las personas y lugares posibles, Stephen había tropezado justo con la única persona que lo estaba buscando. Por tercera vez, Stephen fue arrestado y enviado de vuelta al Departamento de Justicia Penal de Texas, donde se le añadió más tiempo a su condena. Esta vez, le sumaron varios años adicionales, lo que hizo que su sentencia total fuera aún más larga, sin posibilidad de libertad condicional, hasta después de cumplir al menos 11 años de su nueva condena. A pesar de la severidad de la situación, Stephen sabía, en el fondo, que aún no estaba listo para aceptar su destino. En su mente, ya comenzaba a formular otro plan de escape, aunque esta vez con mayor vigilancia y sin posibilidad de libertad condicional en el futuro cercano. El reto sería más grande que nunca. Pero para alguien como Stephen, lo imposible solo era un desafío más. Pero esta vez, la vigilancia sobre Stephen sería intensa, lo que haría que cualquier intento de escape pareciera casi imposible. Sin embargo, Stephen ideó un plan de fuga más loco y audaz que todos los anteriores. Este plan no solo requería confianza, sino también un esfuerzo inmenso y meticuloso. Después de investigar las condiciones para la libertad condicional, descubrió una posible laguna, un sistema que concedía libertad condicional a los reclusos que sufrían enfermedades crónicas y graves, así que decidió engañar a las autoridades y hacerles creer que estaba infectado con SIDA. El primer paso del plan fue dejar de comer durante varios meses para simular un deterioro físico. También se obligaba a vomitar y fingía síntomas de la enfermedad. Stephen sobornó a un miembro del personal médico de la prisión para que falsificara sus registros, haciendo parecer que había sido diagnosticado con SIDA. Durante 8 largos meses se mantuvo en cama, aparentando estar gravemente enfermo. Ningún médico revisó su condición con profundidad, ya que confiaban en los informes falsificados. El objetivo final de Stephen era convencer a las autoridades de que estaba al borde de la muerte para que le concedieran la libertad condicional y lo trasladaran a un centro de atención externo. El siguiente paso fue el más peligroso. Debía fingir un coma para que creyeran que la enfermedad había alcanzado su fase terminal. Stephen recogió sedantes durante varios días y tomó una sobredosis que lo dejó inconsciente durante 4 días. Cuando los médicos de la prisión lo vieron en ese estado, estaban convencidos de que Stephen solo tenía unas pocas semanas de vida. Así que le concedieron la libertad condicional y lo enviaron a un centro de atención en la ciudad de Kennedy, Texas. Pero Stephen tenía un último truco bajo la manga: fingir su propia muerte. Haciéndose pasar por un médico llamado Adam Reese, contactó a las autoridades de la prisión y al centro de atención.
afirmando tener un tratamiento experimental para el SIDA y preguntando si había algún recluso adecuado para el estudio. Stephen, por supuesto, se presentó como el candidato ideal. Luego, con la aprobación de ambos centros, organizó un plan para entregarse a sí mismo bajo la apariencia de una liberación legítima. Pero el truco maestro fue la falsificación de su propio certificado de defunción. Usando la identidad del doctor Adam Rees, Stephen firmó el certificado y lo envió al centro de atención, la prisión, y al oficial encargado de su liberación condicional. De esta manera, oficialmente, Stephen había muerto y nadie lo estaba buscando. Así escapó de la prisión por cuarta vez, de una manera perfecta e inédita. Después de unas semanas de recuperación, Stephen recuperó su fuerza y vigor. Sin embargo, en lugar de llevar una vida tranquila, volvió a sus viejos hábitos de engaño y manipulación. Esta vez, necesitaba falsificar una tarjeta de identificación de abogado para continuar con sus actividades fraudulentas. Stephen fue a una imprenta y solicitó una tarjeta que imitara las de los abogados. Aunque el dueño de la imprenta sospechaba de sus intenciones, accedió a hacer la tarjeta. Sin embargo, después de que Stephen se fue, el dueño decidió informar a las autoridades sobre el extraño pedido y les envió una copia de la tarjeta falsificada. Cuando las autoridades vieron la foto, notaron un fuerte parecido con el fugitivo que había escapado años atrás. Rápidamente, el oficial a cargo contactó a Terry, el agente que había perseguido a Stephen en múltiples ocasiones. Terry, sorprendido al escuchar la noticia, contactó a la prisión. Para su asombro, le informaron que Stephen había sido diagnosticado con SIDA hacía un año y había sido liberado debido a su estado de salud. También le dijeron que, según los informes, Stephen había muerto poco después de su liberación. Terry no podía creer que Stephen hubiera logrado escapar de nuevo, esta vez engañando a todo el sistema y fingiendo su propia muerte. Una vez más, Stephen había burlado a las autoridades, dejando a todos desconcertados por la magnitud de su audaz plan. La historia de Stephen y sus múltiples fugas ha llegado a su conclusión final, mostrando cómo su astucia y engaño lo llevaron a situaciones cada vez más extremas. Tras su último arresto, Terry y su equipo no dejaron margen para errores, y las autoridades decidieron dar un ejemplo con él, condenándolo a 144 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Stephen fue trasladado a una unidad de máxima seguridad, donde permanece desde 1998, encerrado 23 horas al día en confinamiento solitario, rodeado de los criminales más peligrosos, aunque sus crímenes nunca fueron violentos. Y así termina esta increíble historia de fugas y engaños. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Además, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.